Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegó él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias. Te damos toda la gloria, Señor, la honra y la alabanza. Gracias te damos, Señor, por este servicio, por estas alabanzas. Rogándote, Señor, que nos ayudes a poder hablar tu palabra, expresar tu palabra y que salgamos edificados, Señor. Te pido que me ayudes a mí y a mis hermanos y sabemos, Señor, que estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, después de muchas pausas que hemos tenido, ¿verdad? Vamos a retomar el libro de los Hechos el día de hoy. Pienso que fueron como unas 3 o 4 pausas. Estamos hablando casi de cerca del mes. Y lo que empezamos tenemos que terminarlo. Amén. Pero sin duda vamos a aprender el día de hoy. Amén. Si no lo agobia tanto el calor. Espero que no sienta calor. Este es el tema número 28 y como tema es Pablo comienza su tercer viaje misionero, y entre paréntesis le puse un predicador depura su doctrina. ¿Cuántos han depurado su doctrina? En este capítulo 18, amados hermanos, que es el final de estos versos, o al final de estos versos que hemos leído, Lucas nos narra cómo termina, hermanos, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo y cómo comienza el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Aquí en este capítulo 18, aquí termina el segundo viaje, pero también aquí comienza el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. En estos viajes misioneros, una de las centralidades que hemos visto, mis hermanos, es la evangelización y la plantación de iglesias. Estos viajes misioneros que ya se han realizado, tanto como en el primero y en el segundo, ya se han recorrido muchas millas. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Ya se han recorrido muchas millas. Ya se sabe lo que cuesta estos viajes, hablando de sufrimientos. Ya se han plantado muchas iglesias en diferentes regiones. Ya se han ordenado muchos ministros también. Las iglesias que se han fundado ya han estado atravesando problemas de todo tipo, porque las iglesias locales atraviesan problemas de todo tipo, hermano, por si no lo sabía. Problemas doctrinales, problemas entre los miembros de las diferentes congregaciones. Mas, sin embargo, estas iglesias que ya se han plantado siguen avanzando. Siguen avanzando. Así de que, hermanos, sigamos perseverando. Amén.
En el último tema vimos, amados hermanos, que Pablo está en Corintio, una ciudad no fácil. No sé si recuerdan eso, una ciudad no fácil. Vimos que en Corintio llega solo, ya que Silas y Timoteo se han quedado en Tesalónica, de donde Pablo salía huyendo casi de todas las ciudades. Y en Corintio conoce a Aquila y a Priscila, un matrimonio que va a ser de mucha bendición para el ministerio, entendiendo claramente que esto es la provisión del Señor. Esto es la provisión del Señor. Y entendemos también que la iglesia necesita matrimonios de ese calibre, hermanos. Matrimonios así, como Aquila y Priscila. Se planta una comunidad cristiana en Corinto. Hay oposición, hay resistencia, hay lucha. Mas, sin embargo, cuando leemos el verso 9 del capítulo 18, al parecer como que Pablo entra en un tipo de cansancio. Al parecer por la forma del texto. Porque aquí no se cansa, hermano. Amén. Aquí no de repente llega un cansancio. Lucas narra en el verso 9 del capítulo 18 que el Señor fortalece a Pablo diciéndole: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dijimos, amados hermanos, que ese no temas, porque yo estoy contigo, eso lo encontramos nosotros casi en toda la Biblia. Por ejemplo, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué, se lo dijo a Isaías, y ahora se lo dice a Pablo, y ahora a nosotros. Amén. Así de que, hermanos, no teman. Ahora, una vez que Pablo recibe fortaleza del Señor, en el verso 11 del capítulo 18 vemos, dice que Pablo se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra del Señor. Eso lo dice en el verso 11 del capítulo 18, después de que recibe fortaleza del Señor. Más sin embargo, hermanos, más adelante, desde el verso 12 hasta el verso 18, ante la insistencia de los opositores del Evangelio, Pablo decide ir a Jerusalén pasando por Éfeso y llevando consigo a Priscila y Aquila. Mira, ese matrimonio que conoció en Corintio, dice verso 18, ¿lo tenemos? Capítulo 18, verso 18. ¿Estamos ahí? Dice, mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, así dice, ¿verdad? Después se despidió de los hermanos, se entiende que se despidió de la iglesia de Corinto, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho un voto. Verso 19. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí. ¿A quién dejó en Éfeso, hermanos? ¿A quién? A Priscila y Aquila los dejó ahí, ¿verdad? Es el verso 19. Y llegó a Éfeso y le dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. ¿Qué, hermanos? Si Dios, esas palabras siempre deben estar en nosotros, si Dios quiere. Así de que cuando no quiera el Señor en algo, hermano, no hagamos berrinches, no nos enojemos, porque es si Dios quiere, ¿verdad? Dice, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. La versión lenguaje actual dice, cuando llegaron a Éfeso, Pablo se separó de Priscila y Aquila, y allí habló con los judíos acerca de Jesús. Los judíos de ese lugar le pidieron que se quedase unos días más, pero Pablo no quiso. Raro, ¿verdad? Que no se quisiera quedar. Verso 21. Se despidió de ellos y les dijo: si Dios quiere, regresaré a verlos. Pregunta: ¿a dónde fue Pablo, hermanos? A Jerusalén. ¿A quién dejó Pablo en Éfeso? A Aquila y a Priscila. Amén.
Ahora, una vez que Pablo va a Jerusalén, dejando aquí la Priscila en Éfeso, en el verso 22, el verso en el que comenzamos, Lucas narra que Pablo llega a Cesarea. Y Cesarea, hermanos, era un puerto donde llegaban los barcos de comercio y los viajeros. Pregunta, ¿qué hace Pablo en cuanto llega a Cesarea? ¿Qué dice el verso 22? Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. ¿Qué hace Pablo cuando llega a Cesarea, hermanos? Va y saluda a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Amén. Verso 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. La versión Palabra de Dios para Todos dice: Pablo desembarcó en Cesarea y se fue a Jerusalén a saludar a la iglesia. Así dice la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Qué vemos aquí? Vemos que la última ciudad donde se plantó una iglesia fue en Corintio, dejando sus respectivos pastores, donde ya lleva Pablo algunos años, hermanos, mire bien, ya lleva Pablo algunos años pasando de todo, hablando de sus sufrimientos. Vemos que en Éfeso dejó a Aquila y a Priscila. Y ahora vemos que Pablo llega a Cesarea y sube a Jerusalén a saludar a los hermanos. Más sin embargo, más que ir a saludar a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, algunos eruditos interpretan que Pablo fue a verlos para dar cuenta de sus viajes misioneros, ya que no es como hermanos, vengo y los saludo y ya. No es tanto así. Hermano, pues vengo y nada más yo quería saludarlos, saber cómo están y se acabó. No. Algunos eruditos interpretan que Pablo fue a verlos para dar cuentas, los fue a saludar, pero también fue a verlos para dar cuentas de sus viajes misioneros, donde seguramente Pablo dio cuenta de esos dos viajes misioneros, donde les dejó saber, amados hermanos, los sufrimientos que él pasó. Seguramente les dejó saber las iglesias que se habían plantado. Seguramente le dejó saber los pastores que se han ordenado y cómo el evangelio, hermanos, se ha estado expandiendo. ¿Qué aprendemos de esto, amados hermanos? Aprendemos que no se nos tendría que hacer difícil a nosotros, ni a ti y a mí, dar cuentas. Pastor, ¿y usted a quién da cuentas? Pues yo les tengo que dar cuentas a ustedes también. Están todos bien callados. Porque al último un día vamos a dar cuentas, ¿sí sabía? Un día vamos a dar cuentas. Amén. Hermano, ¿se le hace difícil a usted dar cuentas? Hermana, ¿se le hace difícil a usted dar cuentas a su esposo? ¿Se hace difícil? Unas dicen que no, otras que sí. Las que dicen que no son bien sujetas a sus esposos. Pero bien sujetas. Gloria a Dios. Más sin embargo, hermanos, si algo se nos hace difícil es precisamente eso, dar cuentas. Todos los que estamos aquí somos dados a dar cuentas, inclusive yo. ¿A quién? A ustedes. El testimonio, el comportamiento. Usted tiene todo el derecho de venir a mí y preguntarme. A ver, pastor, esto y esto, pero con evidencias, no con que me dijeron por ahí, no, con evidencias. Amén. Ahora, ¿qué vamos a ver en estos versos? Dos cosas. Número uno, del verso 22 al verso 23, Pablo comienza su tercer viaje misionero. Y dos, del verso 24 al verso 28 vemos a un predicador que depura su doctrina. ¿Usted entiende esa palabra, hermano? Depurar la doctrina. ¿Entiende esa palabra? Bueno. Verso 22. ¿Lo tiene? Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Pareciera que no, pero vemos varias cosas en este verso. Lucas, amados hermanos, narra que una vez que Pablo llega de su segundo viaje misionero y que deja a Aquila y a Priscila en Éfeso, y una vez que llega a Cesarea y saluda a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, donde se entiende que va a dar cuenta, nos dice que va
a Antioquía. Esta es Antioquía de Pisidia. Y si usted recuerda, hermanos, Antioquía de Pisidia, en Antioquía de Pisidia estaba la iglesia de donde salió él desde su primer viaje misionero y donde a la vez él fungió como pastor por algún tiempo y donde esta iglesia era el centro de operaciones de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Algunos comentaristas interpretan que Pablo fue a Antioquía a recobrar fuerzas. Es una interpretación de ellos. Interpretan que fue a Antioquía a estar un poco en paz de las persecuciones, porque esta iglesia, hermano, no estaba en persecución. Tenía paz esta iglesia. Entonces, en base a todo lo que él ha vivido en esos años y en esos viajes, estos eruditos interpretan que Pablo fue a Antioquía a tener un poco de paz por las persecuciones y sufrimientos que él vivió en los 2 viajes misioneros que había hecho, ya que después de estar ahí, dice, después de estar ahí por algún tiempo, él salió. Dice el verso 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pregunta, ¿qué hizo en esa instancia en la iglesia de Antioquía el apóstol Pablo? Bueno, Lucas, hermano, no dice que esta iglesia estaba siendo perseguida, no dice. Tenía paz esta iglesia. Con esto entendemos, amados hermanos, que Pablo está en esa iglesia quizás, como exponen algunos eruditos, recobrando fuerzas. Quizás está tranquilo. Así como tú y como yo. Trabajamos, venimos a la iglesia y nos vamos a la casa. Trabajamos, venimos a la iglesia y nos vamos a la casa. Trabajamos, venimos a la iglesia y nos vamos a la casa. Trabajamos, venimos a la iglesia y nos vamos a la casa. Tranquilitos. Trabajamos, venimos a la iglesia y nos vamos a la casa. Qué persecución, ¿verdad? Qué tribulación, hermano. Yo no estoy diciendo que usted no tiene pruebas, no. Estoy hablando en el contexto de los viajes del apóstol Pablo, en el contexto de los sufrimientos que él vivió, en el contexto de las persecuciones. Repito, algunos eruditos interpretan que Pablo fue por un tiempo a tener un poco de tranquilidad. Así como tú y yo, donde trabajamos, venimos a la iglesia y nos vamos a la casa. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Trabajamos, venimos a la iglesia y nos vamos a la casa. Pero ese no es el tema. Bueno, Pablo no era así. Ya que después de un tiempo Lucas dice que a Pablo sale recorriendo por orden de la región de Galacia. Es decir, el mismo verso dice que después de un tiempo, no dice cuándo, sale a visitar las iglesias que se habían fundado en el primer viaje misionero y en el segundo, y lo hace él por orden. Dice el verso, y después de estar allí algún tiempo, ¿lo tiene? Verso 23, salió. Hermano, quizá hubiera dicho, bueno, ya fundé muchas iglesias, ya se levantaron muchos ministros, ya es suficiente. Pero no fue así. Dice, después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Qué es esto, amados hermanos? Esto es que no podemos estar nosotros estáticos, hermano. No podemos estar estáticos. No podemos nosotros trabajar, venir a la iglesia y nos vamos a la casa. No, está bien, tenemos que trabajar, tenemos que venir a la iglesia y tenemos que ir a casa, pero no podemos estar así y que pasen los años y estar así. No podemos estar estáticos. Servir al Señor va más allá
de venir a los cultos. Servir al Señor va más allá de irnos a casa. Servir al Señor va más allá de trabajar secularmente. Servir al Señor es compartir las buenas nuevas de salvación. Va más allá de todo eso. Servir al Señor va más allá de trabajar secularmente, de venir a la iglesia y nos vamos a casa. Va más allá. Ahora, hermanos, si usted nota, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo comienza con una inquietud de él. ¿Sí recuerda cuál la inquietud era? La inquietud era, ¿cómo están los hermanos? ¿Se acuerda de eso? Esa era la inquietud de él. Mas, sin embargo, en este tercer viaje misionero, Pablo vuelve a la misma región del primer y el segundo viaje misionero para volver a ver cómo están los hermanos, con la diferencia que ahora dice que va con el propósito de confirmar a todos los discípulos. Es decir, algunos comentaristas interpretan que este tercer viaje misionero, aunque se fundan más iglesias, hermano, inicialmente este tercer viaje misionero de Pablo era como un viaje pastoral, más que evangelístico, ya que el propósito de Pablo era confirmar a los hermanos. No quiere decir que no evangelizó, porque en Éfeso se funda la iglesia de Éfeso y se cree, hermanos, que su estancia en Éfeso, en ese tercer viaje misionero, se cree que de ahí salieron ministros y que a la vez se fundan las 7 iglesias del Asia Menor. Se cree que de ahí salieron. Mas, sin embargo, se cree que inicialmente en este tercer viaje misionero de Pablo comienza con un viaje, como un viaje pastoral más que evangelístico, para confirmar a los hermanos. Dice el verso 23, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos que el propósito de este pastor es cómo van las iglesias que se habían fundado en el primer y segundo viaje misionero. ¿Cómo va la iglesia? El propósito de este pastor es ver cómo están los ministros. El propósito de este pastor es confirmar a todos los discípulos. Pregunta, ¿qué significa la palabra confirmar? Significa fijar, dar dirección, afirmar, hacer permanecer, no moverse, afirmar en algo sólido, fortalecer con la palabra. Es decir, el propósito del apóstol Pablo al hacer esta visita pastoral era que los discípulos, amados hermanos, de cada congregación que habían fundado estuvieran sólidos y firmes en la doctrina impartida. ¿Y sabe qué? Eso es para nosotros también. El Señor quiere que estemos afirmados nosotros, firmes. Amén. No movernos de la doctrina. ¿Cómo sabemos nosotros, amados hermanos, que el propósito del apóstol Pablo al hacer esta visita pastoral era que los discípulos de cada congregación que se habían fundado estuvieran sólidos y firmes? Los consejos pastorales que él les da en las cartas congregacionales. Por ejemplo, a los colosenses, ante la gran amenaza de las falsas doctrinas, les dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y dice: arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. A los filipenses les dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Hermano, el Señor quiere que usted esté firme. Que esté firme en la doctrina. Que esté firme en las pruebas. Que esté firme. Que persevere y esté firme. Entonces, ¿cuál es el propósito de este tercer viaje misionero inicialmente? Dar una visita pastoral con el fin de que las congregaciones estén firmes. Estén firmes.
La inconstancia, hermanos, no nos va a llevar a ningún lado. A ningún lado. Hay semanas o meses que de repente se sienten con una constancia y de repente menguan, y de repente se sienten firmes y de repente menguan. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Así de que firmes, hermanos. Firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta que moramos en Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Firmes. Amén. Ahora, mientras Pablo ha comenzado este tercer viaje misionero con esta visita pastoral, Lucas narra un suceso que pasó en Éfeso. Verso 24. ¿Lo tiene? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Es decir, repito, Lucas viene narrando de una manera secuente lo que ha venido haciendo Pablo. Se va de Corintio, llega a Éfeso, deja en Éfeso a Aquila y a Priscila, se va a Jerusalén, saluda a los hermanos, da cuentas, regresa a Antioquía de Pisidia y vuelve a recorrer la región de Galacia por orden confirmando a los hermanos. Más sin embargo, mientras todo eso sucede, hermanos, Lucas narra algo que pasó en Éfeso, en esa estancia de Aquila y Priscila. ¿Qué va a narrar Lucas? Lucas va a narrar cómo un predicador judío llamado Apolos depura su doctrina. Dice el verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Es decir, Pablo no está en este suceso porque él anda visitando a los hermanos. Y en este suceso está, ¿quién? Aquila y Priscila. Priscila y Aquila en Éfeso, donde Pablo los dejó. Ahora, ¿qué vemos en esta narración que Lucas nos habla aquí, amados hermanos? Bueno, varias cosas vemos en esta narración de este predicador de las cuales nosotros podemos aprender. Número 1. Lucas narra que este predicador se llama, ¿cómo, hermanos? Apolos. ¿Qué significa Apolos? Dentro de sus traducciones y variantes, Apolos viene de Apolonia, que a la vez viene de Apolón, que es una deidad pagana, que quiere decir perdido o alguien que pereció. Eso quiere decir Apolos. Perdido o alguien que pereció. Bueno, Dios hace de aquellos perdidos predicadores de su palabra. Nosotros estábamos perdidos y por gracia el Señor nos hizo predicadores de su palabra. 2. Lucas narra que este Apolos era un varón elocuente y de espíritu fervoroso. Pregunta, ¿qué significa la palabra elocuente y de espíritu fervoroso? La palabra elocuente y de espíritu fervoroso habla de que este varón tenía facilidad de palabra. Y cuando enseñaba, explicaba. Tenía una facilidad de palabra, hermano, como algunos hermanos de aquí. Y cuando enseñaba, explicaba. Apolos, hermanos, no era como algunos piensan,
que dicen que era fuego, fuego y fuego y fuego y no se le entendía nada. No, Apolos no era así. No porque dice que era de espíritu fervoroso y elocuente, era así de que fuego, fuego, fuego y no, Apolos no era así. No era así él. Porque muchos se confunden, No era así. Este varón tenía una facilidad de palabra, era elocuente, pero cuando enseñaba, explicaba. ¿Qué más vemos? Vemos que Lucas narra que este varón era poderoso en las Escrituras. Es decir, esto habla que Apolo sabía comunicar las Escrituras. Entonces no era así como muchos creen, que y fuego. No era así. Porque sabía explicar las Escrituras. Cuando dice que era poderoso en las Escrituras, esto habla de que Apolo sabía comunicar las Escrituras. ¿Qué aprendemos de esto, amados hermanos? Aprendemos que le tenemos que pedir al Señor saber expresar las Escrituras. No solamente los que predicamos, sino todos nosotros. Aprendemos que le tenemos que pedir al Señor el saber cómo comunicar las Escrituras. Aprendemos que le tenemos que pedir al Señor cómo saber comunicar las verdades de la palabra de Dios, ya que para eso nos subimos aquí, a este lugar, para eso, para saber comunicar las Escrituras, para saber expresar las Escrituras. Ahora mire bien, no debemos confundir, fíjese bien, no debemos de confundir la palabra, no debemos de confundir la facilidad de palabra, porque hay unos que tienen facilidad de palabra. ¿Cierto o no? Yo los veo muy serios a todos. ¿Sí están entendiendo? Bueno, no debemos de confundir la facilidad de palabra, porque a veces decimos, es que tenemos facilidad de palabra y tengo un don. Bueno, gloria a Dios que tiene facilidad de palabra. Pero no debemos de confundir la facilidad de palabra que podamos tener con el saber interpretar las Escrituras. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Mire qué revelación. Ya que aunque alguien que tenga facilidad de palabra, si no aplica bien los pasajes, en vez de bendición, es un estorbo. Hermano, se oye fuerte, pero es la verdad. Es un estorbo. Yo puedo tener facilidad de palabra, pero si yo no aplico bien los pasajes, ¿qué estoy haciendo? Estoy estorbando nada más. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que ser eruditos, no. Sin embargo, lo poco que enseñamos lo hagamos claro, hermanos. No saliéndonos del contexto de la palabra de Dios. Es decir, yo como predicador, lo que quiero comunicar es porque yo lo he entendido primero, porque yo lo he estudiado y porque lo he comprendido en las Escrituras. Yo como predicador. Amén. Consejo. Ahí les va el consejo. Si alguien va a predicar de algo que todavía no entiende cierto tema, mejor no lo enseñe, porque ya contigo confundido es suficiente. Y no queremos más confundidos. Ya contigo confundido es suficiente, no queremos más confundidos. Repito, si alguien va a predicar algo que todavía no entiendes cierto tema, mejor no lo enseñe. Tengamos claro lo que vamos a enseñar. Amén. Verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba. ¿Y qué, hermanos? ¿Verdad que enseñaba, verdad? Un predicador tiene que enseñar. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y acá hay un pero, aunque solamente conocía el bautismo de Juan.
¿Qué dice Lucas? Lucas dice que Apolos había sido instruido en el camino del Señor. Es decir, alguien le predicó quizá. Alguien le predicó. Y el evangelio, amados hermanos, al principio se le conocía como los del camino. Así se le conocía. Como los del camino. Ejemplo, Hechos 9:2. Dice, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Así le llamaban primero. Los del camino. Hechos 19:9, Hechos 19:23, Hechos 22:4, Hechos 24:14, Hechos 24:22. Así se le llamaba los del camino. Dice, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pregunta, hermanos, ¿sabía Apolos mucho? Sí. ¿Sabía Apolos todo? No. ¿Usted sabe mucho? ¡Qué humildad! Quizás sí. ¿Lo sabe todo? No. ¿El conocimiento de Apolos era bueno? Sí. ¿Su conocimiento, su conocimiento era completo? No. ¿El conocimiento que usted tiene es bueno? ¿Tiene sana doctrina? Sí. ¿Su conocimiento está completo? Usted dice, ¿ya lo sé todo? No. Así somos los predicadores, todos los predicadores. Unos saben más que otros, otros saben menos, pero nadie lo sabe todo. Nadie lo sabe todo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Se dice que el pastor que deja de enseñar debería de dejar de predicar. ¿Verdad? Si yo no voy a enseñar, entonces, ¿para qué me subo? ¿Para qué tomo un púlpito? ¿Para qué? Ya que el pastor que deja de enseñar, lo que va a hacer entonces va a ser a contar anécdotas y va a traer emocionalismos e inventar doctrinas. Así de que, hermanos, los que predican y los que no, sigamos aprendiendo. Verso 26. Ya vamos a terminar, hermanos. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo denunciaron rápidamente, ¿verdad? Le dijeron, hereje. No. Le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¡Qué matrimonio, hermano! Aquila y Priscila estaban bien afilados, hermano, así como los matrimonios de aquí. Aquila y Priscila tenían una doctrina más depurada que Apolos. ¿Qué dice Lucas? Lucas dice que cuando oyeron a Apolos, entendieron que Apolos necesitaba aprender más. No lo reprendieron en público. Fueron prudentes, hermano. Y van a Apolos y le ponen con más exactitud la palabra de Dios. Mas sin embargo, ¿qué vemos en Apolos, hermanos? ¿Sabe qué vemos? Vemos humildad en él. Vemos que se dejó instruir. Vemos que no dijo, no, yo soy poderoso en las escrituras y que nadie me aconseje y que nadie me diga nada porque yo lo sé todo. Apolos no dijo eso. Aunque era poderoso en las escrituras, no dijo eso. Sino que se dejó enseñar. Pregunta, ¿qué pasó después que depuró su doctrina Apolos? Verso 27. Fue de gran provecho, hermano. Y queriendo pasar a Acaya, que es la región de Corinto, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, ¿qué fue, hermanos?
fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Quiénes eran los de Acaya? Los corintios, donde después los corintios hicieron partidismo con Apolos, y cuando Pablo le pidió que fuera a Corintio nuevamente, Apolos no quiso. No quiso. Pregunta, ¿qué pasó cuando Apolos llegó a Acaya, hermanos? Fue de gran provecho. Porque se dejó instruir. Él no dijo, yo lo sé todo y aquí nadie me enseña. No, se dejó instruir. Se dejó instruir. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Aprendemos que un predicador constantemente debe de estar depurando su doctrina, estar examinando sus predicaciones. Aprendemos que un predicador constantemente se está preparando en la enseñanza. Aprendemos que un predicador que expone con más exactitud las escrituras son de mucha bendición para la iglesia. Ya si alguien quiere otra cosa, ¿verdad? De que bueno, lo siento mucho, pero aquí no lo va a encontrar. Ya si alguien quiere que se caiga o que ruede, no, lo siento mucho, pero aquí no lo va a encontrar. Aquí va a perder su tiempo. Si alguien quiere ese tipo de predicadores que los avientan y que fuego y que fue y que quién sabe qué. Sin embargo, amados hermanos, a través de esta narración de Lucas aprendemos que un predicador constantemente está depurando su doctrina, se está preparando la enseñanza. Aprendemos que un predicador que depura su doctrina, predica con más exactitud las escrituras, son de mucha bendición para la iglesia. Amén, hermanos. Los que predicamos en esta iglesia deberíamos de pedirle al Señor en oración esto. Señor, dame de tu gracia, dame paciencia. Anhelo explicar la palabra, tu palabra con más exactitud, con más gracia. Verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué dice Lucas? Con gran vehemencia. Pregunta, ¿qué pasó después de que Apolos depuró su doctrina? Hermano, se volvió temible en el debate, se volvió tremendo en el debate, se volvió un tremendo apologeta, era tremendo para debatir Apolos. ¿Y todo por qué? Porque se dejó instruir y porque se preparó en la enseñanza. Así de que, hermanos, prepárense.